Hola, hola, aquí estamos ya, Dios les bendiga. Muy bien, vamos a iniciar nuestra clase. Yo sé por los comentarios que leí por ahí de ustedes de que los agarró de sorpresa que tenían clase y entonces pues ya habían hecho planes y ya se veían paseando, se veían durmiendo su siesta y cuánta cosa. Pero yo tengo un argumento a mi favor y es que yo el lunes habilité el trabajo de esta semana y ahí venía la fecha y que desde el principio en la plataforma puse yo el calendario y venían ahí todas las fechas. Entonces, pues creo que no las vieron, ¿verdad? Y bueno, nos gustan las vacaciones, yo también, la verdad. Si me hubieran dicho no hay, pues yo hubiera disfrutado mucho esta tarde en otras cosas, porque también la disfruto estando aquí con ustedes. Yo les agradezco porque a pesar del inconveniente que pudiera representar para algunos, están aquí. Y pues vamos a echarle ganas y vamos a entrarle rapidito para ya avanzar. Déjenles comparto. Listo. Muy bien. La semana pasada, bueno, no, antepasado, hace 15 días, empezamos a hablar de los jóvenes adultos. La semana pasada nos enfocamos a lo que le llamamos de pronto jóvenes solteros, ya dentro del grupo de jóvenes adultos, pero los denominamos solteros y mayormente en nuestra práctica eclesiástica, vamos a decir, en el trabajo que hacemos con ellos, pues cuando pensamos en los jóvenes solteros, pues es ese grupo ahí como que con muchos rasgos de adolescencia y algunos ya jóvenes maduritos, pero hasta algún chavorruco se nos cuela por ahí, y entonces muy, muy apegados de pronto a la adolescencia. Y es parte también de este nuevo tiempo, de todas estas corrientes de pensamiento, todos estos modelos educativos actuales que de pronto han llevado a los jóvenes o a las nuevas generaciones a alargar estos procesos. Y entonces ahora tenemos al grupo de adultos jóvenes que de pronto les aparece ahí como casados, pero no necesariamente son casados. Entonces, dentro del grupo de adultos jóvenes tenemos solteros, casados, viudos, divorciados, padres solteros, tenemos profesionistas, tenemos de todo. Entonces, aquí es donde empieza a presentar algunas dificultades este grupo. De alguna manera, aunque la adolescencia nos da problema de que, ay, este todavía es muy niño, ay, este ya está madurando, ya parece joven, y estamos ahí, pero está más identificado. No es tan difícil de pronto ubicarlos, los ubicamos más por la edad, pero aquí las variables se van en aumento. Y entonces ahí es donde nos quedamos algunos de ustedes con algunas inquietudes. Y entonces, ¿qué hago con los jovencitos de pronto de 17, 18, 20 años que están casados? Y que tengo parejitas de 22, 23, no se quieren ir con los varones, con las damas, se quieren quedar con los jóvenes, pero están casados.
Y luego los jóvenes, algunos no los quieren dejar ir y otros no los quieren tener ahí porque ya están casados. Y luego si de pronto nos llega una madre soltera, abundan más las madres solteras que los padres solteros, aunque ya hay también. Pero nos llega una mamá soltera o divorciada, ¿y dónde la ubicamos? Y sí, nos presentan ya bastante dificultad y a veces no son tantos el número. Entonces, pues es que solamente tengo a una jovencita madre soltera y no se quiere ir con las damas, pero pues ahí anda con su chamaquito, con los jóvenes solteros y nos causa ciertas incomodidades, pero es uno. ¿Qué hago? ¿Verdad? Entonces ahí empezamos. Y entonces llegamos pues a este grupo de jóvenes adultos con todas estas variedades. Entonces, esta etapa dice, diciendo adiós al periodo preadulto. Entonces, aquí estamos hablando de los adolescentes o de los jóvenes que ya no son adolescentes, pero que se niegan a ser adultos, aunque ya debieran serlo, debieran verse. Entonces, esos jóvenes que ya no son adolescentes, pero que están así, que no quieren soltar, o sea, la adolescencia no se quieren ver como adolescentes, pero tampoco se quieren ver como adultos, y están así, ¿no? Como con un pie en un lado y otro por allá. Entonces, esto es bien importante, porque esta etapa es donde hay que tomar la decisión importante de dejar la adolescencia y entonces empezar a entrar a la adultez. Cuando yo he hablado estos temas con los jóvenes, y entonces les digo, descríbanme a los adultos y descríbanme a los jóvenes. Y la descripción que me hacen de los jóvenes es una descripción de adolescente. Y cuando me describen al adulto, pues me ponen al adulto, pero de 80 años para arriba. Y entonces, la imagen que de pronto tienen estos jóvenes de la adultez, no es muy buena. Ven mayormente los puntos negativos o lo que para ellos significaría algo malo, negativo. De pronto lo ubican así como que ya se les acabó la vida. Entonces, pensar en ser adultos es aburrido, son serios, son exigentes, son poco tolerantes. Los adultos son perfeccionistas, los adultos ya no bromean. Y bueno, de pronto yo me miro y digo, a mí me gusta bromear, a mí me gusta divertirme, a mí me gusta salir a pasear. ¿Será que todavía soy adolescente? Pues no, soy un adulto. Y yo sé que ustedes también, los que tienen su cámara abierta, los veo sonreír. Y entonces de pronto sí, pues me encuentro algunos adultos aburridos y pesimistas y enojados con la vida y amargados, pero también me encuentro adultos felices, satisfechos y orgullosos de ser adultos o de la vida que tienen. Y entonces aquí, en este periodo, a trabajar con el adulto joven, hay que trabajar en pulir esa imagen de lo que es ser adulto. Y entonces poder orientarlos para que ellos se vean ya como esa persona que tiene que dejar la adolescencia para entonces entrar al mundo de la adultez. Y entonces les pasa como el niño que va a salir de la primaria para entrar a la secundaria. Mayormente el niño de primaria no quiere dejar la primaria. Mayormente le tienen miedo, el cambio es muy brusco. Entonces dice, ay, si en la primaria no hallaba qué hacer con un maestro y en la secundaria voy a tener 6, 7, 8 maestros. Me acuerdo que yo decía, es que yo veo a los de secundaria en matemáticas sumando y multiplicando y dividiendo letras. Las letras son para escribir palabras, las letras no son para sumar, restar, dividir, multiplicar. Entonces, yo no entendía. Cuando estaba terminando primaria, yo dije, no, yo ahí no la voy a hacer. Y esa es la mentalidad de mucho adolescente, de mucho niño que está dejando la niñez para la adolescencia,
en ese cambio tan brusco. Pues lo mismo está aquí cuando está dejando la adolescencia para entrar a la adultez joven. Entonces también se le hace un cambio muy brusco. Y aquí necesita apoyo para poder dar esa transición, para poder avanzar. Y entonces hay algunas tareas que debe cumplir. Hay algunas tareas que este joven adulto necesita ser orientado. Necesita alguien que lo acompañe para el logro de estas tareas. Y entonces algunos de ellos dan señales ya de querer entrar a cumplir estas tareas, a lo mejor a los 17, a los 18, pero otros a los 20, a los 22, y otros van a seguirle y van a querer alargarlo, y por eso es tan importante el acompañamiento para ayudarles a ver este proceso como algo natural. Ahora, tenemos en contra todo un pensamiento que se ha venido desarrollando en los últimos años de la eterna juventud, donde ser viejo es malo, donde ser viejo es una catástrofe, es una vergüenza, donde ser viejo es estar acabado, no servir para nada. Y entonces, una exaltación de la juventud. Entonces tenemos nuestras cremitas para las arrugas y tenemos las cirugías, y entonces de pronto nos ponemos una ropa que ya no nos queda porque ya tenemos unos kilitos de más, pero nos la seguimos metiendo a fuerza para sentir que todavía estamos muy jóvenes. Y entonces tenemos de pronto a algunos de estos jóvenes adultos que se convierten en padres, pero entonces no asumen el rol de padres, sino de amigos de sus hijos, pero amigos en el sentido de, hola, yo soy otra adolescente contigo. Entonces, esa fascinación por la eterna juventud no ayuda en este proceso de maduración, de desarrollo. Las tareas que tiene el joven adulto, que debe ir alcanzando en este proceso de irse haciendo adulto, dice, formar y vivir un sueño. Entonces, tiene que ver con la identidad, tiene que ver con expectativas. El saber que ya no es el niñito que va a estar en casa, el adolescente que los papás todavía van y lo despiertan para que no se le haga tarde para ir a la escuela, el adolescente que mamá todavía anda detrás de él, ándale, vente a comer, ándale, hace esto, que le tienen que estar exigiendo que cumpla sus tareas, el niñito que hay que revisarle el cuaderno. Entonces, tiene que asumir este papel, ya empezar a formar su identidad como adulto y mirarse ya con expectativas, empezar a hacer un proyecto de vida. ¿Cómo se ve él en este momento y cómo se ve a futuro? ¿Qué tipo de persona quiere llegar a ser? ¿Qué pasos tiene que dar para alcanzar ese proyecto de vida? Entonces, empezar a mirarse y a definir hacia dónde. Entonces, otra vez, aquí en Formar y Vivir un Sueño no estamos hablando nomás de fantasías y de, sí, mi sueño en grande y alcanza y di. No, tiene que ver con proyecto de vida. ¿Qué quiero ser y qué posibilidades tengo y qué debo hacer para llegar hasta ahí? Entonces, esto para el joven o para el adolescente que está saliendo de la adolescencia para entrar a la adultez joven, para algunos de ellos representa mucha confusión, representa un reto. Saca a flote todos sus miedos, todas sus inseguridades. Y entonces, de ahí la importancia del número 2. Formar relaciones sabias, contar con personas que le puedan ayudar, que no se sienta solo, que se sienta acompañado. Algunos van a ser de su edad, pero también aquí ya van a empezar a integrarse
otros de una poquita más edad. Algunos de ellos personas a las que tal vez admiran. Y entonces la presencia de mentores es sumamente importante. Y entonces para este cambio, para este paso de la adolescencia a la adultez joven, es bien importante orientar al adolescente ya después de los 15, 16 años, el adolescente que está por ahí en segundo año, en tercer año de preparatoria, empezar a orientarlo, decir, a ver, ¿qué te gustaría? Pues no tengo idea. Bueno, ¿qué sabes hacer? ¿Qué quieres ser? ¿Cómo te ves? Pues que no sé muy bien. Y entonces, a ver, pues empezar a investigar qué personas miras que son buenas en algo, que tú les veas una cualidad y que podrías aprender de ellos. Y algunos de estos mentores no es tanto de una relación cercana, a lo mejor estos mentores tienen que ver con personajes que admiran. Y aquí es donde esos adolescentes entrando a la adultez joven, de pronto van a admirar, y a quién están admirando ahorita, a cantantes y hasta narcotraficantes. Y entonces, este es un jalón de orejas muy grande para nosotros como iglesia. ¿Qué modelos les estamos ofreciendo? ¿Qué mentores o posibles mentores pueden encontrar ellos en la iglesia? O más fuerte aún, ¿qué mentor, qué tipo de mentor podrían encontrar en mí, en ti? De tal manera que les pueda ayudar en esa transición. En la consejería, muchos jóvenes llegan que no quieren ser adultos por lo que ellos ven en sus papás. Muchos jóvenes llegan que no quieren ser cristianos por lo que ellos ven en los otros cristianos, adultos, mayores, líderes. Y entonces, ¿quién los acompaña en esto? ¿Quién les modela? Entonces, ellos necesitan formarse de un grupo de personas que puedan servirles de guía. Y entonces algunos son de su edad para caminar junto y decir, este está igual de perdido que yo, pero ya con él me armo de valor. Y entonces, pues vamos a ir a algún lado juntos y vamos a buscar, o andamos igual de perdidos y entonces pues ya por lo menos no soy el único perdido, hay alguien que está caminando aquí conmigo. Pero luego buscan a otros más grandecitos que puedan guiarles en algo. Ahora, el problema es que algunos van a buscar que los guíen y no necesariamente van a ser en cosas buenas o positivas. Y por eso es aquí la importancia del cuidado que debemos tener de estos jóvenes. Y entonces aquí algunos de ellos van a empezar a tomar decisiones producto de sus temores, producto de sus inseguridades, producto de sus sentimientos de soledad y producto de las hormonas que las traen a todo lo que da. Y entonces algunos tomarán decisiones drásticas en lo sexual, algunos tomarán decisiones drásticas en cuestiones de violencia, algunos tomarán decisiones drásticas en cuanto a lo espiritual. Y entonces, por eso es la importancia de que ellos encuentren esos mentores, que haya personas que puedan guiarlos en esta turbulencia de su entrada a la edad adulta. Y entonces aquí es donde de pronto vamos a tener muchachitas convirtiéndose en madres y que no saben qué hacer con esos bebés, que no han terminado de formarse ellas y se ven ya ante el desafío de formar a un pequeño. Encontramos a muchachitos convirtiéndose en padres
que muchas veces terminan desatendiéndose, desobligándose, porque no están en condiciones de ser padres. Y tenemos todo ese montón de personas gritando por legalizar el aborto, porque un bebé en ese momento de su vida estropea sus planes personales, profesionales. Porque entonces no están en condiciones. Y otros, obligados o porque están muy apasionados, pues entonces se casan. Algunos porque lo pensaron, tomaron la decisión, otros porque un bebé en camino los obligó. Y entonces aquí empieza toda esta variedad, como en dulcería. Y tú como líder, como pastor, pues ahí tienes el trabajito. ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Qué vas a hacer en lo preventivo? Pero también qué vas a hacer en lo terapéutico, en la atención a aquellos casos que ya los tienes ahí, no puedes desligarte de ellos, no puedes ignorarlos. Y entonces hay que ayudarles a encontrar el rumbo, hay que ayudarles a madurar ellos, a crecer a ellos, y luego cuando ya traen algún hijo, pues que maduren a la par con el hijo, algunos de ellos. Entonces, este momento es muy importante. Otra tarea es el definirse por una ocupación, por una profesión, seguir una carrera, como un estilo de vida, una manera de vivir, un medio de sostenimiento. Empezar a explorar algunas ocupaciones, a encontrar un rumbo. Si va a estudiar, si no va a estudiar, si va a trabajar, en qué va a trabajar. Y empezar a asumir compromisos. Empezar a asumir algunas responsabilidades. Incluso aquellos que se deciden por estudiar. A lo mejor no en cuanto entran a la universidad, a lo mejor no cuando todavía están en prepa, si los padres tienen la manera de apoyarlos, pues entonces les pagan sus estudios y ellos no necesitan compartir estudio con trabajo. Sin embargo, aún en aquellos casos donde los padres pueden sostener, no les hace mal y les hace mucho bien el poder orientarlos en algún trabajo de horas, o de fines de semana, de manera que ellos puedan ya enfrentarse a esos retos y luego no resulte que terminan la universidad, en su vida han pedido un trabajo y no saben qué hacer, no saben a dónde ir. Y la verdad es que uno termina la universidad y termina diciendo, "Ah, ya soy ingeniero, la verdad es que no sé nada, ya soy abogado". Si nunca tuviste un acercamiento, la universidad te da un montón de conocimientos, pero hasta que llegas al trabajo es cuando dices, ¿dónde están aquellos apuntes que tomé? ¿Dónde está aquel libro? Ay, el maestro fulanito tanto que me dijo. Pero cuando uno no está en el ejercicio, no logra conectar. Y ahí es donde también muchos ya en la actualidad están haciendo maestrías y ya al nivel maestría combinado con un trabajo, pero esto requiere una orientación para llevarlos hasta allá y que entonces puedan definirse. Algunos de ellos brincan de universidad en universidad. Entonces terminan la preparatoria a los 18 años y les llegan los 19, los 20, los 25 y andan de universidad en universidad. O se toman un receso, es que como no sé, me voy a tomar un receso y se convierte en un receso. Ok, vas a tomar un receso, pero ¿qué vas a hacer en ese receso? Te pones a trabajar, te pones a estudiar un idioma, te pones... Está bien, no sabes qué carrera elegir, pero entonces haz algo en lo que decides, en lo que descubres. Entonces, ¿qué tanto la iglesia provee acompañamiento y ayuda en esta área? La verdad es que no mucho.
Y es que, como les decía, si el líder es otro joven que está muchas veces igual, ¿para dónde los va a llevar? O de pronto ponemos a un adulto, pero que no tenemos un entendimiento claro de lo que son las luchas y las situaciones que enfrenta un joven, y nos enfocamos en la vida espiritual, pero una espiritualidad de orar, leer la Biblia y la vida regular, eso no tiene nada que ver con lo espiritual. No, o sea, es integral. Y entonces poder guiar al joven en esto. Y luego tenemos la cuarta tarea, dice desarrollar y formar relaciones íntimas. Y entonces esto tiene que ver con rodearse de amistades, ayudarles en la decisión, explorar el significado del amor, el matrimonio, la familia o el servicio a otros. Y entonces aquí nos vamos a encontrar algunos muy decididos a querer tener una relación íntima, una relación cercana, hasta relación sexual, pero algunos no quieren compromiso. Entonces hay que orientarlos en esto. Algunos sí, entonces dicen, bueno, pues si en la iglesia no hay de otra, pues me caso. Sí, pero no nomás es casarte, porque a veces pareciera que entonces es así como una licencia para tener relaciones sexuales sin que me critique, sin que sea pecado. Sí, pero hay otras responsabilidades y hay otras implicaciones. Y también esto hay que trabajarlo con ellos. O te tuviste que casar o decidiste al calor de la emoción, pero todavía no estás bien orientado ni has definido las otras tareas, pues entonces nos va a tocar trabajar más esto. Y entonces de ahí la necesidad de un trabajo más personalizado con el adulto joven o en grupos pequeños. Entonces, adultos jóvenes solteros, pero irlos separando poco a poco de los adolescentes. Adultos jóvenes casados, adultos jóvenes que de pronto son divorciados, padres solteros. Entonces, dependiendo de las variedades que tenemos, buscar estrategias, ofrecer alternativas para poder ir ayudando en todas estas cuestiones. Y luego, esta adultez joven que va desde los 18, 20 años hasta los 40, 45. Entonces, no es lo mismo tener un adulto joven soltero de 20, 25 a tener uno de 35, 40. Las expectativas son otras, las necesidades son otras. Y entonces yo les puse ahí entre paréntesis nomás como para inquietar un poquito, solteros por decisión o por imposición o porque no me quedó de otra. No les voy a compartir testimonio personal, entonces no estén esperando. Pero ese es otro punto también importante. Alguien puede decidir quedarse soltero porque descubre que quiere servir a Dios soltero para así no enredarse en los negocios de esta vida y entonces concentrarse en Dios. De pronto los hay. Quiere ser misionero y salir al mundo y que nada lo detenga para servir a Dios. Asegurémonos que esta convicción es real, porque algunos lo que quieren es andar de libertinos. Entonces, pero de pronto alguien puede decidir quedarse soltero. Alguien puede decidir que no quiere tener hijos. Y entonces hay que orientar y hay que descubrir por qué. ¿Hacia dónde va a canalizar su fuerza, su energía, su pasión? Pues es que quiero servir a otras personas, es que quiero ir al campo misionero y hay una convicción real. Pues esos hay que alentarlos, hay que animarlos, hay que guiarlos en su preparación, en su formación. Pero puede haber otros solteros que no es su decisión estar solteros, pero
Pues no ha habido con quién. El Señor no ha provisto cordero para el holocausto. O a lo mejor hay alguna problemática y somos muy exigentes, tenemos miedos, hay algunos conflictos emocionales que no hemos superado. Y entonces estos temas también hay que tratarlos con el adulto joven. Sobre todo, ya hablando de estos, de la soltería de los 30 para arriba, qué expectativas y qué planes, qué sueños y dónde está y por qué la decisión, si es que su decisión, o qué conflictos hay no resueltos, o cuál es la situación por la que esa área o esa tarea no se efectúa. Y entonces trabajarla con ellos. Con los adultos jóvenes que vienen entrando de 18, de 20 años, pues hay que orientarlos para que hagan todo decentemente y en orden, como dijo el apóstol Pablo. Y entonces que puedan ingresar y experimentar de la manera correcta, la manera saludable y aprobada por Dios. Empezar a vivir y disfrutar esta faceta de acuerdo al plan de Dios. Entonces, estas serían así de entrada las tareas que debemos ayudar, que debemos acompañar, que debemos trabajar con los adultos jóvenes e ir viendo su desarrollo, su avance. Entonces, algunos en la misma etapa de la adultez joven van a ir logrando esto. Entonces, a lo mejor alguno a los 25, a los 30, 35, logra estas tareas y las disfruta y sigue adelante y está listo para las otras etapas. Pero otros, y sobre todo les digo, en estos últimos años, los periodos se han alargado más. Y entonces a algunos le está llegando a los 40 y no resuelven estas tareas. O llegan a los 40 y no las han resuelto todavía. Entonces, parte de esa administración a los jóvenes adultos, parte de ese cuidado hacia ellos, tiene que ver con esto. Y cómo relacionar la vida en el espíritu y la ayuda que pueden tener de parte de Dios para lograr estas tareas, para alcanzar a madurar en esas áreas. Ahora, Vivian McCoy es una autora que nos divide la adultez joven en 3 etapas. Nos presenta 3 momentos de la adultez joven. Entonces, aquí tenemos ya un testimonio, ¿ves? A los 28 me casé, a los 29 terminé la primera licenciatura, o sea que ya lleva más de una, o sea que sí se puede. Y entonces, pues eso hay que modelarle a los otros adultos jóvenes. Y entonces ella presenta esta estructura y dice, tenemos a los primeros que van ingresando, abandonando el hogar, y lo pone ahí entre los 18 y 22, pero ya ahorita se va hasta los 25. Luego el segundo momento de la adultez joven, llegando a ser un adulto, y entonces lo ubica entre los 22 y los 25, pero realmente ya se va de los 26 hasta los 30 ahorita. Y luego tenemos la etapa de los 30, que es de los 31 a los 40 o 45. Y ustedes por ahí andan más o menos, ¿verdad? Ahí se van ubicando entre la segunda y la tercera etapa. Habrá alguno de la primera antes de 25, a lo mejor, quién sabe. Entonces, 1 o 2, pero la mayoría acá andan en la segunda o en la tercera. Y entonces, ¿de qué se trata o qué es lo que hay que lograr en cada una de ellas? ¿Qué es lo que la caracteriza? Entonces, en la primera dice, hay que romper y aceptar ataduras psicológicas. Entonces, eso que me tiene atado a la adolescencia, hay que ayudarles a romper en estas de los 18 a los 25, que se vayan soltando de la adolescencia. Tiene mucho que ver también los contextos. De pronto en las zonas urbanas se alargan un poquito más, en las zonas rurales
avanzan a veces más rápido, entonces, o en unos aspectos, varían los contextos. Y entonces ya cada uno no es lo mismo el norte del país, el centro, el sur, o en Cuba, no sé cómo sea, los alumnos cubanos ya nos platicarán por ahí. Entonces, ¿cómo se van dando estos cambios, estas etapas y cómo van alcanzando este desarrollo? Entonces, lo primero es ayudarles a romper y aceptar ataduras psicológicas. Hay cosas que no van a poder cambiar y entonces, pues algunas situaciones en su historia personal y familiar que tendrán que aprender a vivir con ellas, pero otras sí habrá que cortar. El escoger una carrera, el comenzar a trabajar, empezar a buscar, les decía, algunas opciones, a lo mejor algunos ya definidos en una línea, en una profesión, a lo mejor otros empiezan poco a poco en una cosita aquí, otra allá, hasta que logran encarrilarse. El aprender a manejar las relaciones con los compañeros. En la adolescencia, los amigos son el lazo más fuerte, la lealtad a los amigos. Y entonces, en la secundaria, si ustedes escuchan a los muchachitos de secundaria, en tercero de secundaria, cuando están terminando, ellos juran y perjuran que no se van a dejar de ver ni de hablar nunca en la vida, que se van a buscar, que siempre van a estar conectados y firman compromisos y hacen pactos y dicen no sé cuánta cosa, ¿no? Que aunque se hagan viejitos, nunca. La verdad es que no pasa eso. O sea, a lo mejor con alguno, por el contexto, por las circunstancias. Entonces yo estudié sexto de primaria, secundaria con una compañerita, una de mis mejores amigas, pero pues también era de la iglesia. Y ahora es pastora, pues nos seguimos, sigue el aprecio, pero anda una por un lado y otra por otro lado. Entonces, pues el aprecio está ahí, pero ya surgen otras situaciones, surgen otros compromisos, responsabilidades. Entonces, aquí van a empezar ya los compañeros, las relaciones, se van a dar cuenta que ya no es nada más lo afectivo, de decir, ay, es que este ha sido mi amigo del alma de la secundaria y todo lo que vivimos, pero van a cambiar. Y entonces van a empezar a ubicar ya amigos más estables, ya no solamente por la emoción, sino por lo que comparten. Va a ser más variado, ya no van a ser solo de su edad, que en la adolescencia tienden a ser más de su edad. Aquí ya van a empezar a buscar otras relaciones, dependiendo también de cómo vayan desarrollándose y madurando. Como les hablaba de los mentores, pues van a ir buscando ya más variedad en sus relaciones. También deben aprender a administrar el tiempo, les decía. De pronto en la primaria, en la secundaria todavía mamá, papá nos despiertan, ¿no? Entonces ya aquí no, o sea, ya tienes que hacerte responsable. Entonces debe aprender, y aquí también hay una parte importante en los padres. Entonces, no hacerlos dependientes. En la infancia, estar ahí para ellos, pero luego darles la oportunidad para que ellos lo vayan logrando por sí mismos. También deben lograr ajustarse a la vida por sí mismos, hacerse responsables de sus decisiones. Pues que ya no sea papá, mamá, dando la cara por ellos, sino que ahora, o sea, yo hice esto para bien o para mal, enfrentarlo. Y entonces ir haciéndose responsables de ellos mismos. Y luego entonces también pues aprender a resolver los problemas que se le presenten y lidiar con la presión. Entonces, todo y estos dos últimos los van a ver repetirse en las 3 etapas de la adultez joven. En los 3 momentos siempre van a estar resolviendo problemas y lidiando con la presión. Entonces, este primer grupo, los problemas que tienen es definir en cuanto a una carrera, en cuanto a un trabajo, el grupo de amigos, aprender a acoplarse a las responsabilidades de la vida de adulto, las presiones de que se le exigen ciertas responsabilidades, ciertos compromisos, y la tendencia a seguir de pronto pues, con cierta desobligación. Entonces, esas son las presiones y esos son los problemas que va a resolver.
pero luego viene la otra etapa. Y entonces aquí, otra vez al final, resolver problemas y lidiar con presiones. No son las mismas que la anterior, pero todavía que hay conflictos que resolver. Y entonces, mayormente en este periodo, de acuerdo a ciertos contextos, estaría la elección del esposo. Les digo, algunos lo pueden resolver antes, otros lo resuelven un poco después, pero aquí sería como el momento intermedio. Entonces, aquí ya hay una elección de un esposo, ya más estabilizados, ya definidos en una carrera, en un trabajo, se establecen en un trabajo, están listos ya para enfrentar ciertos compromisos. Algunos de ellos a lo mejor ya empiezan a ser padres también. Muchos empiezan a ser padres aquí. ¿Sí? Hace rato, ¿quién fue el que escribió? Me casé, terminé la licenciatura. Entonces, empiezan luego a venir hijos también en algunos casos aquí. Otros a lo mejor sí se casan, pero dicen, vamos a esperar, vamos a seguir estudiando, maestrías, etcétera. Entonces, varía, pero este es algo que va a empezar a surgir y que también hay que resolver. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con la educación de los hijos? ¿Cómo guiarlos? ¿Cómo dirigirlos? Aprender entonces, ¿cómo resuelvo mis compromisos de trabajo, de hogar, de casa, de hijos? Iniciar el envolvimiento en la comunidad. Aquí ya te asumes ya más como un adulto cuando empiezas ya a tener y enfrentar todos estos compromisos. ¿Okay? Y parte de esto, el consumo sabio. Normalmente los solteros gastamos con una gran facilidad. Pues no tenemos compromiso de nada y se nos hace muy fácil. Me voy a dar este gusto. Pero ya casado, con familia, no, ahí es otra cosa. Pero algunos están casados y con familia y no les ha caído el 20, sobre todo cuando recién se casan. A veces no les cae el 20 y entonces se quieren seguir reuniendo con sus amigos y gastando y saliendo a pasear. Y entonces también hay que orientar en este aspecto. Tengo una mano levantada, José Elías. Gracias, maestra Loida. Sí. Yo soy el que me casé a los 28. Ok. Aquí está entonces en este segundo periodo, ¿verdad? Sí. Aquí fue donde él tomó esas decisiones, o sea, él encajó bien con este modelo de Vivian McCoy. Y entonces decía el consumo sabio, ¿no? Algo que quería comentarle es de que el medio social a veces no está apoyándote para poder esperarte un poco más. Bueno, en mi caso, cuando me casé, el medio donde yo vivía, me decían, tú ya te vas a quedar para forrar Biblias y cosas de ese tipo. ¿Por qué? Porque el medio se casan muy jóvenes. Ajá. Se casan regularmente a los 18, 20, 22 años. Pues cuando una persona llega a los 28 o 30, para ellos ya es alguien que se está quedando. Pero pues eso ya es cuestión de salir de ese medio y ver que hay otros medios donde el casamiento no se da en esa edad, sino se da más tarde. Cuando ya han realizado sus estudios, ya han terminado sus carreras y ya pueden sentirse un poco más libres para tomar la siguiente decisión. Así es, maestra. Gracias. Gracias. Sí, y aquí está, ¿no? El lidiar con las presiones y parte de eso es esa presión social. Y entonces, dependiendo de los contextos, a veces a los 20 años, a las mujeres también, ya en ciertos contextos que quiere estudiar. ¿Y para qué estudias? ¿Te vas a casar? Y entonces algunas se convencen muy rápido y después, si no aparece el idóneo, caen en ansiedad, desesperación, estrés y terminan. O de pronto, si solamente nos dejamos llevar por esa presión del grupo. Y de ahí la importancia que veíamos, ¿no? En las tareas, el desarrollar un proyecto de vida. Pero cuando tú lo pensaste, lo reflexionaste, has ido madurando en los demás aspectos, encontraste a la persona, consideras que es la adecuada, tomas la decisión por ti mismo, no por las presiones,
no porque estás desorientado. Pues entonces habla de que esa persona ha ido logrando sus tareas, tiene claro y va a ir tomando decisiones. Y entonces, aún así, pues a lo mejor, si está logrando esa madurez, ese desarrollo, seguramente hay mentores, seguramente hay personas acompañándole, seguramente hay personas orientando, dirigiéndoles de alguna manera. Y entonces se toman las decisiones. Y aquí es donde hay que brindar todo este ayuda, todo este acompañamiento, ¿no? Entonces, el adquirir una casa, las relaciones sociales también, ya no son las mismas. Todavía tienen amigos solteros, por ejemplo, los que se casan y empiezan a tener hijos. Y entonces, las relaciones sociales de pronto se ven alteradas. Entonces, yo salgo con mis amigas casadas. Bueno, ya ahorita sus hijos crecieron, pero cuando andaba en estas épocas, mis amigas casadas empezaron a tener hijos. Y entonces queríamos platicar y era que ya lloró el niño, que córrele para allá, que pues, ahí la vemos, ¿no? Seguimos siendo amiguitas, pero ya júntate con otras casadas y pues ya me busco otras solteras yo, porque ya no son los mismos tiempos, ya no se va a hacer las cosas igual o lo descuidas, igual como con el consumo sabio. Y entonces son aspectos que hay que orientar. De pronto tenemos parejas que se casan, pero siguen viviendo como solteros y entonces no se dan tiempo para ellos o tienen hijos y a veces descuidan. Entonces hay que ir buscando, no solo tomo la decisión de casarme, no solamente llegó el hijo, sino cómo voy asumiendo esos compromisos. Lograr autonomía y autodirección, ya estar en condiciones de tomar más decisiones de manera independiente. No quiere decir que no hay mentores, no hay acompañantes, pero ya dependo menos de ellos, ya son para casos ya de situaciones que vienen para más adelante. Y pues son los problemas que hay que resolver y las presiones con las que hay que lidiar. Y luego tenemos la etapa de los 30, ya es la última de los 30, los 40, 45. Hay una reapreciación de las relaciones. Y aquí es cuando empezamos a decir, ¿cuánta razón tenía mi padre? Y aquí es cuando decimos, mira, por algo la hermanita que ella me aconsejaba. Con razón el pastor me dijo, espérate tantito. Y entonces ya empezamos a ver más allá, no solamente que opinen igual que yo, no solamente que me sigan la corriente, no solamente por la parte emocional, sino que ya miramos más allá. Y entonces hay una apreciación distinta de las relaciones. La búsqueda del éxito. Y entonces aquí es donde en la iglesia de pronto batallamos con estos adultos jóvenes de los 30, los 40, 45. Se nos pueden desconectar un poco de la iglesia porque están tan ocupados asumiendo el compromiso de adquirir, de pagar una casa, de ganar más dinero para poder cubrir las necesidades o poder tener más comodidades, de la educación de los hijos, de las necesidades de los hijos, el querer obtener o ganar un estatus o el querer una mejor posición en el trabajo, y esto implica más horas, esto implica más responsabilidades, y entonces se empiezan a envolver en todas estas necesidades y entonces puede haber una desconexión de la vida espiritual. O sea, hay una serie de necesidades que tienen que enfrentar y de pronto también empiezan a relacionarse con personas también fuera de la iglesia, a lo mejor por intereses profesionales, por intereses laborales, y entonces empiezan a hacerse de algunas compañías. En alguna ocasión me tocó ministrar a un joven que estaba en este momento y me dice, pues ya no llego con la misma confianza a la iglesia, es que aunque no quiera, en mi trabajo,
pues a veces uno pues no puede decir que no, hay situaciones que lo comprometen, pero si no lo haces o si te pones muy exigente, pues pierdes el trabajo. ¿Y qué hago? Estoy pagando una casa, estoy pagando un carro, tengo hijos ya en el colegio. Y entonces las demandas nos llegan a envolver, que entonces pensamos que nosotros, por nosotros mismos, tenemos que resolver esos problemas y con nuestras propias fuerzas. Y entonces ahí es donde nos podemos desconectar. También aquí la otra situación es el aceptar y cambiar con los niños en crecimiento. Entonces, como jóvenes somos muy salidores o solteros, somos muy salidores, muy parranderos, muy paseadores. Y entonces cuando llegan los niños, pues a lo mejor al primero allá lo cargan, ¿no? Y allá anda el pobre niño desvelándose con los papás. Pero si llega un segundo, o luego el niño empieza a exigir, pues hay que dormirlo. Si ya entra a la escuela, pues ya no podemos andar para arriba y para abajo con él, hay que hacer tareas. Entonces implica cambios. Cuando la pareja no tiene ningún hijo, pues están 100% el uno para el otro. Llega el primer hijo y empieza a haber conflictos de que ahora ya no me atiendes a mí, te la pasas con el hijo, nomás el hijo, y yo quedé en segundo plano. Hay una serie de exigencias, de demandas. Si la mujer trabaja fuera también, los dos trabajan, la mujer, ¿y yo qué voy a hacer? Tengo que hacer la casa y el hijo ya no me alcanza. ¿Qué tanto se involucra el papá? Todo esto, ¿cómo resolver esos conflictos? Entonces, es parte de esa planeación. Entonces, si yo ya estoy en esa etapa, estoy entrando, pues entonces vamos a ver, empezar a platicar, empezar a buscar cómo resolver. Y entonces, aquí el cimentar y experimentar la permanencia de un hogar. Entonces ya de los 30 en adelante ya se establece un poco más la pareja, se establece un poco más la familia. Y entonces, ¿qué pasa con la vida espiritual? Y ya mencioné un poco. Hay un tiempo de confusión, retos y desafíos. Por todo esto, estos son cambios en todos los sentidos, de soltero a casado, de no tener hijos a tener hijos, de no tener una carrera, ahora tenerla, o de no tener un trabajo y que me mantengan, a empezar yo a buscar, a hacerme responsable, a lo mejor cooperar en mi casa, hacerme responsable de la renta, de la alimentación, de la educación de otros, de los hijos. Entonces, vienen una serie de cambios. Y entonces crea confusión, crea retos, crea desafíos. Entonces, la identidad se finca mucho en este periodo en los logros, en el éxito. ¿Y cuál es el éxito? Pues a lo mejor una profesión, un buen puesto en el trabajo. ¿Cuál es el éxito? A lo mejor encontrar al idóneo o a la idónea, el establecer una familia. ¿Cuál es el éxito? Entonces, ¿cómo lo está viendo y qué está haciendo para alcanzarlo o para mantenerlo? ¿Qué tan cercano está? ¿Qué tanto se consulta el plan de Dios en todos estos sueños y estas aspiraciones? Hay una definición de valores. ¿Cuál es la prioridad y cómo podemos orientar y ayudarles para que estos valores estén establecidos y apegados a la palabra? También se empieza a establecer el sentido de su vida, para qué vive. Muchos de los conflictos de su familia de origen, de la infancia, situaciones de crisis, situaciones dolorosas, a veces las convertimos en el sentido de nuestra vida y a lo mejor no son malos, pero las condiciones que lo crearon no fueron las adecuadas. A lo mejor alguien que vivió en pobreza dice, no, yo sí voy a tener un buen trabajo, yo voy a ganar mucho dinero, voy a tener una casa, voy a tener carros, a mis hijos. Y entonces, pues no es malo que aspires a cosas mejores. Pero si el origen fue una pobreza extrema, una pobreza dolorosa, la no aceptación, el no contentamiento, pues de pronto me va a llevar a establecer mi sentido de vida de una forma equivocada.
cuando viví con mucha crítica, con mucha comparación. Entonces el sentido de mi vida va a ser, voy a destacar, quiero ser el mejor, quiero marcar la diferencia, quiero que todos me vean. Pues no es malo que aspires, que quieras ser el mejor, que quieras crecer, no es malo que quieras lograr cosas. Pero si lo que lo motivó no es adecuado, entonces se vuelve algo de una ambición desmedida. O el otro conflicto es cuando se ve imposibilitado para alcanzarlo, entonces puede caer en un pesimismo, en estados depresivos y no logra establecer un sentido de su vida. Entonces, y todo esto viene desde el trabajar con ellos un proyecto de vida. Y siempre buscar esa dirección en el propósito de Dios para ellos. La definición de la vida espiritual, quién es Dios y cómo se relaciona con lo que soy y con lo que quiero ser o lo que quiero lograr. ¿Qué relación tiene Dios y qué interés tiene Dios en la familia que estoy formando, en los hijos que quiero tener o que estoy educando, en los bienes materiales que aspiro tener? ¿Qué me dice Dios y cómo Dios interviene y me puede ayudar? O sea, ayudar al joven adulto a conectar a Dios con todos esos planes, porque muchas veces ubican a Dios en el templo, en las actividades espirituales, dígase cultos, y nada más. Ya cumplí, pero mi vida personal, mis sueños, mis ambiciones, mis metas, por mi lado. Mis problemas personales, familiares, matrimoniales, yo los resuelvo allá. Entonces, ¿cómo llevarlos a ver a Dios obrando en todas esas situaciones de su vida? Y desarrollar programas que respondan a sus necesidades, a sus inquietudes y formulados según la cultura del joven adulto. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que les mencioné hace rato. Hay una variedad enorme. Y entonces poder identificar estas situaciones con el joven adulto en trabajo personalizado, en trabajo con grupos pequeños, dependiendo de características en común. Y luego dice, en la cultura del joven adulto. Entonces, es un joven adulto que está en preparatoria, está apenas iniciándose en la universidad, pues entonces poder hablar en esos términos, esas temáticas que los inquietan. Pero ya es un profesionista, es alguien, es un trabajador. Y entonces poder hablarle en esos términos. Dije que no iba a contar testimonio personal, pero sí voy a contar tantito. Cuando yo andaba aquí brincándole de la adultez joven o de que mis amigas en la segunda de la adultez joven se estaban casando y entonces llegaba a las actividades juveniles y los temas eran, y luego yo que siempre anduve metida en muchas cosas y maduré con cierta rapidez, entonces para mí los temas con los jóvenes, pues yo los sentía para adolescentes, entonces ya no encajaban para mí. Y no había una presentación, un programa, una actividad para jóvenes como yo, que estaba soltera a los 30, que tenía ya carreras estudiadas, que estaba envuelta en lo ministerial y que ya era maestra aquí, coordinadora académica. Entonces, no encajaba. Y entonces no encajaba con los jóvenes, pues me iba con los adultos, díganse las damas. Ahora, amigas por un sueño. Y llegaba con las damas, amigas por un sueño. ¿Y de qué hablaban? De hijos y de maridos. Y yo no encajaba tampoco ahí. Entonces, cuando eran eventos así ya territoriales, cosas
Bueno, pues me voy a ir con los ministros. Y me iba a las actividades con los ministros. Pero mayormente ministerio se ve desde un enfoque de pastor y otros ministerios pues no se exploran de pronto mucho. Entonces todo lo que hablaban era de las problemáticas del pastor, de los miembros, de reportes. Y yo era maestra y coordinadora académica acá. Entonces era una frustración porque yo no cabía en ningún lado a mis 30 años. Y ahorita por eso me resigné y mejor soy la conferencista, la maestra y así me arreglo el problema, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cultura del joven? ¿Cuál es su mentalidad? ¿En qué medio se está desenvolviendo? ¿Cuáles son esas características propias? Y yo estoy segura que en mi tiempo, a los 30, había otros que andaban igual de perdidos o de desubicados que yo, en el sentido de que la iglesia no tenía nada para nosotros. Gracias a Dios yo estaba en el ministerio y entonces me desenvolvía y me relacionaba con personas de todas las edades. Pero otros compañeros míos no. Y la iglesia no tenía nada que ofrecerles. Y entonces yo me pregunto ahora, los solteros adultos que están ahí en los 30, 40, ¿qué les está ofreciendo la iglesia? Y aquellos que todavía aspiran con casarse, pero no han encontrado. Pero pues entre los jóvenes de la iglesia, pues los papás cuidan a las chamaquitas porque dicen, no, ese ya está muy grande. ¿Qué está haciendo la iglesia por los matrimonios de 18, de 20 años, de 25 años? ¿Qué está haciendo la iglesia por los papás de esa edad, por las mamás solteras, por las viudas de esa edad? Entonces, ya me pasé con 6 minutos. Hasta ahorita vi el reloj. Con esto termino con un llamado a la conciencia, a la reflexión, de pensar en este grupo, en sus necesidades y qué podemos hacer para ayudarles. ¿Cómo podemos ser ese punto de contacto? Y les digo, la mayoría de ustedes están aquí, entre los 30 y los 40, o los 25 a los 40. Entonces ustedes mismos están viviendo esa condición, esas necesidades. Y entonces, pues usar la propia experiencia para poder dar respuestas. Y entonces algunas de las cosas que yo hacía, pues era eso, contactar a los que conocía de la edad y entonces empezar a explorar otras áreas. Ya tiene 50. Ya luego vamos a hablar de los de la mediana edad. Ahí están los de 50. Ahí estamos. Y entonces ya hablaremos de nosotros. Muy bien, terminamos. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Y disfruten los demás días de la semana que tienen de vacaciones. Y entonces ahí les dejé una tareita para que también se diviertan en estas vacaciones y no se me vayan a enmojecer por no hacer tareas. Ahí tienen una tareita para hacer. Tienen hasta el otro sábado para hacer, para entregarla, así que a menos que anden atrasados con tareas o con resúmenes de asistencia, que eso la mayoría de ustedes normalmente están aquí, pero los que no están en las clases y que me deben, este mensaje va para los que vean la grabación, los que me deban resúmenes para asistencia, acuérdense por favor y pónganse al día. Dios les bendiga, pásenla bien, un abrazo. Gracias, maestra, bendiciones. Bendiciones. Le bendiga, maestra. Que les bendiga. Les bendiga, hermanos.